En lugar de llevarme a una hermosa aventura como me había prometido, mi hija me dejó en la puerta de un asilo con una sonrisa falsa y me dijo que mis $200,000 serían mejor invertidos en su nueva casa. Cuando le pregunté dónde estaba mi equipaje, me respondió que ya no lo necesitaría. Durante toda mi vida creí que había criado a una hija amorosa. Esta mañana descubrí que me equivoqué completamente. El dolor que siento en este momento no se compara con nada que haya vivido antes, ni siquiera con la muerte de mi esposo. Es un dolor que me atraviesa el alma y me hace cuestionar cada decisión que tomé como madre. Me hace preguntarme en qué momento exacto perdí a la niña dulce que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Todo comenzó hace 3 días cuando Ivone llegó a mi casa con esa expresión extraña que ahora reconozco como pura codicia. Se sentó en mi sofá favorito, el mismo donde la consolé cuando tenía pesadillas de niña, donde le leí cuentos antes de dormir, donde la abracé cuando tuvo su primera desilusión amorosa. Me habló con esa voz melosa que usa cuando quiere algo importante. Sus manos jugaban nerviosas con su bolso nuevo, uno de esos bolsos caros que nunca pude entender cómo compraba con su salario de secretaria en una oficina gubernamental. Mi nombre es Lourdes Salinas. Tengo 69 años y durante 40 años trabajé incansablemente como empleada de limpieza en 3 casas diferentes para construir un futuro seguro. Vivo sola desde que murió mi esposo hace 5 años, en una casa pequeña pero acogedora, llena de recuerdos y fotografías que cuentan la historia de una familia que creí unida. Cada rincón de esta casa guarda una historia, cada objeto tiene un significado que solo yo comprendo. El jarrón de flores secas que me regaló mi esposo en nuestro 10º aniversario, el mantel bordado que heredé de mi madre, las cortinas que cosí yo misma cuando aún tenía esperanza de que Ivone me diera nietos. Mamá, tengo una sorpresa maravillosa para ti. He estado ahorrando durante meses para darte el regalo que siempre soñaste. Un viaje especial, solo para ti. Un lugar donde podrás descansar y ser feliz, donde te van a cuidar como una reina. Sus ojos brillaban, pero no del modo que brillan cuando alguien siente amor verdadero. Era el brillo frío de quien ya ha contado el dinero antes de robarlo. Era la misma mirada que tenía cuando era adolescente y me mentía sobre dónde había estado toda la noche. Debía haberlo notado entonces. Debía haber confiado en ese nudo extraño que se formó en mi estómago cuando pronunció esas palabras. Pero el corazón de una madre siempre quiere creer en lo mejor de sus hijos, incluso cuando toda la evidencia apunta en dirección contraria. Cada mañana me levanto a las 5:30, preparo mi café en la misma taza azul que uso desde hace 20 años, y reviso mis cuentas bancarias en el teléfono que Ivone me enseñó a usar el año pasado. Esos $200,000 representan toda una vida de trabajo, sacrificio y pequeñas privaciones que hice sin quejarme jamás. Cada dólar fue guardado con la esperanza de tener seguridad en mi vejez, de no ser una carga para nadie, de mantener mi dignidad hasta el final de mis días. Dinero que ahorré limpiando baños ajenos, lavando ropa que no era mía, cocinando en casas donde nunca me sentaron a la mesa. Nunca le dije a Ivone la cantidad exacta que tenía ahorrada, pero ella es inteligente y observadora. Durante años me vio rechazar invitaciones a restaurantes, comprar ropa en ofertas de segunda mano, reparar electrodomésticos viejos en lugar de comprar nuevos. Me vio vivir con modestia extrema mientras ella construía su vida llena de lujos que su salario jamás podría pagar. Sus uñas siempre perfectas, su cabello teñido cada mes en salones caros, sus zapatos de marca italiana, sus vacaciones anuales a playas que yo solo he visto en revistas. La casa donde vivo tiene 2 habitaciones pequeñas. Una es mía, decorada con muebles sencillos que mi esposo y yo compramos cuando éramos jóvenes y llenos de sueños que nunca se cumplieron. La cama donde dormimos juntos durante 30 años. El tocador donde me peino cada mañana viendo mi reflejo envejecer día a día. La otra habitación sigue decorada exactamente como cuando Ivone era adolescente. Mantengo sus trofeos escolares de deportes que ya no practica, sus fotografías de graduación donde sonríe con esa inocencia que ahora sé que era falsa, incluso sus peluches viejos esperando un regreso que nunca llegará. Durante 5 años he esperado que venga a visitarme más seguido, que me llame más que una vez por semana para preguntarme cómo estoy y cortar la conversación después de 5 minutos, que me incluya en su vida de alguna manera que vaya más allá de la obligación familiar. Pero sus visitas se volvieron más espaciadas y sus llamadas más frías. Mis vecinos son amables pero distantes. La señora López me saluda cuando regamos nuestras plantas al mismo tiempo cada tarde. Don Ricardo me ayuda ocasionalmente con las bolsas del mercado cuando me ve luchando con el peso, pero nuestras conversaciones nunca van más allá del clima y los precios de los alimentos.
Pero no tengo amigas íntimas, no tengo confidentes. Mi mundo se había reducido a esperar las llamadas de mi hija y a soñar con el día en que ella necesitara de verdad mi compañía. Cuando Yvonne me habló del viaje, mi corazón se llenó de una alegría que no sentía desde hacía años. Finalmente, pensé, mi hija quiere pasar tiempo conmigo. Finalmente alguien piensa que merezco algo especial después de toda una vida de servir a otros. Finalmente podré conocer lugares nuevos, ver paisajes diferentes, sentirme viva otra vez después de tantos años de rutina silenciosa y soledad. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante toda mi vida. Qué tonta por creer que el amor de madre era suficiente para crear amor de hija. Los recuerdos me golpean como olas mientras estoy sentada en esta silla de plástico barata del asilo, viendo cómo mi hija firma papeles que no me dejan leer. Recuerdo cuando Yvonne tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir a su lado en el hospital, rogándole a Dios que no se llevara a mi bebé. Le prometí que haría cualquier cosa por ella, que sacrificaría mi propia vida si era necesario. Nunca imaginé que algún día ella sacrificaría la mía por dinero. Mi esposo Roberto murió cuando Yvonne tenía 24 años. Ya era una mujer independiente, con su trabajo y sus propios planes. Pero yo quedé completamente sola, navegando un mundo que de repente parecía demasiado grande y amenazante para una mujer de 64 años. Yvonne me prometió que nunca me abandonaría, que siempre estaría ahí para mí como yo había estado para ella durante toda su infancia y adolescencia. Cuando Roberto enfermó de cáncer, vendimos nuestro auto para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. Empeñé las joyas que había heredado de mi madre, incluido el anillo de compromiso que Roberto me había dado cuando éramos jóvenes y soñábamos con una vida diferente. Trabajé turnos dobles limpiando oficinas por las noches después de mis trabajos del día. Todo para que él tuviera una oportunidad de vivir, una oportunidad de ver crecer a su hija, de conocer a los nietos que nunca llegaron. Yvonne sabía todo esto. Sabía cuánto habíamos luchado como familia. Sabía que cada dólar que tengo ahora fue ganado con lágrimas y sacrificio. Durante los últimos meses de vida de su padre, ella apenas nos visitaba. Siempre tenía excusas, trabajo extra, citas importantes, compromisos sociales que no podía cancelar. Cuando Roberto murió, llegó tarde al funeral porque había ido a la peluquería primero. Dijo que quería verse bien para despedir a su papá, pero yo vi la verdad en sus ojos. Ya había comenzado a alejarse de nosotros, a construir una vida donde el dolor y la responsabilidad familiar no tenían lugar. Después del funeral, Yvonne me ayudó a organizar los papeles de Roberto. Fue entonces cuando descubrió la cuenta de ahorros que habíamos mantenido en secreto durante años. Vio los $200,000 que habíamos logrado reunir a pesar de todos los gastos médicos, a pesar de todas las dificultades. Vi cómo sus ojos se iluminaron, pero en ese momento pensé que era alegría por saber que yo estaría bien económicamente. ¡Qué ciega estuve! Los primeros años después de la muerte de Roberto fueron los más difíciles de mi vida. La casa se sentía vacía y silenciosa. Las noches eran interminables. Llamaba a Yvonne casi todas las noches, necesitando escuchar una voz familiar, necesitando sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Al principio ella era paciente conmigo. Me escuchaba llorar, me consolaba, me prometía que el dolor pasaría con el tiempo. Pero gradualmente sus llamadas se volvieron más cortas, sus visitas más espaciadas. Comenzó a sugerir que necesitaba seguir adelante y hacer mi propia vida. Me inscribió sin consultarme en clases de yoga para personas mayores y en un club de lectura donde todas las demás mujeres tenían familias grandes y ruidosas que las visitaban los domingos. Yo me sentaba en esos círculos escuchando historias de nietos traviesos y nueras problemáticas, sintiendo que mi vida era un desierto comparada con la abundancia de las vidas de otras mujeres. Durante esos años difíciles, trabajé más que nunca. No porque necesitara el dinero para sobrevivir, sino porque necesitaba mantenerme ocupada para no pensar en lo sola que estaba. Limpiaba casas enormes donde las familias felices dejaban rastros de su felicidad por todas partes. Zapatos pequeños en la entrada, dibujos de niños pegados en el refrigerador, fotografías de vacaciones familiares colgadas en las paredes. Yo limpiaba alrededor de esa felicidad ajena, sintiendo que mi propia vida se había vuelto invisible. Yvonne comenzó a visitarme solo cuando necesitaba algo. Un préstamo pequeño para reparar su auto. Dinero para un curso que iba a mejorar sus oportunidades de trabajo. Ayuda con el depósito de un apartamento mejor.
Cada vez que me pedía dinero, prometía devolverlo pronto. Nunca lo hizo. Pero yo nunca se lo reclamé porque era lo único que me mantenía conectada con ella. Era la única razón por la cual mi teléfono sonaba más de una vez por semana. Hace 2 años, Ivone conoció a un hombre llamado Miguel Beltrán. Al principio parecía que finalmente había encontrado a alguien serio, alguien que la haría sentar cabeza y tal vez darme los nietos que siempre soñé tener. Pero pronto descubrí que Miguel tenía deudas enormes y un historial de trabajos perdidos. En lugar de alejarse de él, Ivone decidió salvarlo con dinero que no tenía. Comenzó a pedirme préstamos más grandes, siempre con la promesa de que Miguel conseguiría un trabajo mejor y me pagarían todo junto con intereses. Le presté $20,000 para que Miguel pudiera abrir un pequeño negocio de reparación de autos. El negocio quebró en 6 meses. Le presté otros $15,000 cuando me dijo que Miguel había conseguido un trabajo en una empresa de construcción, pero necesitaba herramientas especializadas. Ese trabajo duró 3 semanas. Cada préstamo venía acompañado de lágrimas de Ivone, de promesas de que esta vez sería diferente, de súplicas para que confiara en ella como siempre había hecho. Pero lo que más me dolía no era el dinero perdido. Era ver cómo mi hija había cambiado. La niña que una vez me abrazaba y me decía que era su heroína se había convertido en una mujer que solo me llamaba cuando necesitaba algo. La adolescente que me contaba todos sus secretos ahora me mentía con la misma facilidad con la que respiraba. La joven que una vez prometió cuidarme en mi vejez ahora me veía como una fuente de ingresos, no como su madre. Durante los últimos 5 años, he visto a Ivone transformarse en alguien que no reconozco. Sus valores cambiaron completamente. Dejó de hablar de trabajo honesto y comenzó a hablar de oportunidades e inversiones inteligentes. Dejó de preguntar por mi salud y comenzó a preguntar por mis finanzas. Dejó de traerme flores cuando me visitaba y comenzó a traer calculadoras y papeles para que firmara. El año pasado, Miguel la dejó por una mujer más joven que tenía un trabajo estable en un banco. Pensé que tal vez esa experiencia la haría reflexionar, la haría volver a ser la hija que había criado con tanto amor. Pero en lugar de eso, la amargó aún más. Comenzó a hablar constantemente sobre la injusticia de trabajar tan duro y tener tan poco que mostrar por ello. Comenzó a sugerir que yo tenía demasiado dinero para una persona sola y que sería más inteligente invertirlo en algo que nos beneficiara a las dos. La primera vez que mencionó directamente mis ahorros fue hace 6 meses. Llegó a mi casa un domingo por la tarde con pasteles de la panadería cara del centro, algo que nunca había hecho antes. Me habló durante horas sobre sus sueños de comprar una casa, de comenzar una nueva vida, de tal vez adoptar un niño si encontraba al hombre correcto. Todo sonaba hermoso hasta que llegó al punto real de su visita. Mamá, he estado pensando. Tú tienes todo ese dinero ahí sentado sin hacer nada, perdiendo valor con la inflación. ¿No sería mejor si lo usáramos para algo que realmente mejorara nuestras vidas? Podríamos comprar una casa grande donde pudiéramos vivir juntas. Tú tendrías compañía y yo podría cuidarte mejor. Esas palabras me llenaron de esperanza por un momento. La idea de vivir con mi hija otra vez, de no despertar cada mañana en un silencio absoluto, sonaba como un sueño hecho realidad. Pero algo en su tono me hizo dudar. Algo en la forma como evitaba mi mirada cuando hablaba de cuidarme mejor. Ahora, sentada en este asilo frío y despersonalizado, entiendo que ese fue el momento cuando comenzó a planear mi destino. Ese fue el día cuando decidió que mi dinero era más importante que mi libertad, que mis ahorros de toda una vida eran más valiosos que mi dignidad como ser humano. La conversación que cambió mi vida para siempre comenzó con una taza de té de manzanilla y una sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. Ivone llegó a mi casa el martes por la mañana con una bolsa de pastelitos franceses caros y una actitud extrañamente cariñosa que debería haberme alertado inmediatamente. Hacía meses que no la veía tan animada, tan llena de energía y entusiasmo aparente. Mamá, siéntate cómodamente porque tengo la noticia más maravillosa del mundo. He estado trabajando en secreto durante semanas para organizarte algo increíble. Algo que sé que has soñado toda tu vida. Sus ojos brillaban con una intensidad que me resultaba familiar, pero que no podía ubicar exactamente. Se movía por mi cocina como si fuera suya, preparando el té con movimientos nerviosos y rápidos que contrastaban con su voz deliberadamente calmada. Cada vez que intentaba preguntarle de qué se trataba, me pedía paciencia con una sonrisa tensa. Mientras ella hablaba, yo observaba cada detalle de su comportamiento.
La forma como sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza. La manera como evitaba mirarme directamente a los ojos cuando mencionaba palabras como sorpresa y regalo especial. El tono artificial de su voz, demasiado dulce para ser genuino. Pero mi corazón de madre quería creer desesperadamente que finalmente mi hija había recordado cuánto me amaba. ¿Recuerdas cuando era niña y siempre te decía que algún día te llevaría a conocer lugares hermosos? ¿Recuerdas cómo prometía que cuando fuera grande te daría todo lo que te merecías por ser la mejor madre del mundo? Sí lo recordaba. Recordaba a una niña de 8 años parada en una silla de la cocina, con las manos en la cintura, declarando con toda la seriedad del mundo que cuando creciera me compraría un castillo. Recordaba a una adolescente de 15 años, prometiéndome que me llevaría a París cuando se graduara de la universidad. Recordaba tantas promesas hermosas que se habían desvanecido con los años, como el humo de las velas de cumpleaños que soplaba sola cada año. Bueno, mamá, ese día finalmente llegó. He estado ahorrando cada centavo durante meses. He trabajado horas extra, he sacrificado mis propios gustos, todo para poder darte esto. Un viaje increíble a un lugar paradisíaco donde vas a ser tratada como la reina que siempre has sido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante años había soñado con viajar, con conocer lugares más allá de los límites de mi pequeño barrio. Había guardado folletos de viajes que encontraba en las oficinas donde trabajaba, imaginándome caminando por playas de arena blanca o visitando museos llenos de arte que solo había visto en revistas. La idea de que Yvonne hubiera recordado estos sueños y hubiera trabajado para hacerlos realidad me llenó de una emoción que no había sentido en años. Pero había algo en su forma de hablar que no encajaba. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo varias veces antes de venir a mi casa. Y había una urgencia extraña en su voz, como si tuviera prisa por convencerme de algo antes de que yo pudiera pensarlo demasiado. Es un lugar muy especial, mamá. Un resort exclusivo donde te van a cuidar las 24 horas del día. Vas a tener tu propia habitación con vista al jardín, todas las comidas incluidas, actividades organizadas, y lo mejor de todo es que vas a estar rodeada de personas de tu edad que van a entender exactamente lo que necesitas en esta etapa de tu vida. La forma como describía este lugar comenzó a generarme una sensación extraña en el estómago. No sonaba exactamente como las vacaciones que yo había imaginado. Sonaba más como una rutina institucionalizada que como una aventura emocionante. Pero cuando intenté hacer preguntas específicas sobre la ubicación o la duración del viaje, Yvonne las evadía con respuestas vagas y más promesas sobre lo maravilloso que sería todo. Lo único que necesito de ti, mamá, es que confíes en mí completamente. Este es mi regalo para ti, mi forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí durante toda mi vida. No quiero que te preocupes por ningún detalle. Yo me voy a encargar de absolutamente todo. Solo necesitas preparar algunas cosas básicas y estar lista para partir el viernes por la mañana. El viernes. Solo 3 días de anticipación para un viaje que supuestamente había estado planeando durante meses. Eso me pareció extraño, pero cuando le pregunté por qué tanta prisa, me explicó que había conseguido una oferta de último minuto que no podíamos desperdiciar. Una oportunidad única que solo estaba disponible por unos días específicos. También necesito que me des acceso temporal a tu cuenta bancaria para cubrir algunos gastos adicionales del viaje. Cosas como propinas para el personal, excursiones opcionales, tal vez algunos souvenirs especiales. Nada mayor, solo para asegurarme de que tengas la experiencia más completa posible. Ahí fue cuando la alarma en mi cabeza comenzó a sonar más fuerte. En 69 años de vida, nunca había conocido a nadie que necesitara acceso a la cuenta bancaria de otra persona para organizar un viaje como regalo. Pero Yvonne tenía una explicación preparada para eso también. Me dijo que el resort requería un depósito sustancial y que era más fácil manejarlo todo desde una sola cuenta para evitar confusiones con los cargos internacionales. Cuando le pregunté cuánto dinero exactamente estaba hablando, su respuesta me dejó sin aliento. Me dijo que necesitaría acceso a unos $150,000 para cubrir todos los gastos del viaje y asegurar que yo tuviera la mejor experiencia posible. $150,000 para unas vacaciones. Esa cantidad representaba casi todo mi patrimonio, todo lo que había ahorrado durante décadas de trabajo duro. Mamá, sé que suena como mucho dinero, pero piénsalo bien. ¿Has estado ahorrando toda tu vida para qué? ¿Para sentarte en esta casa vacía contando billetes que no te están dando ninguna felicidad? Este es el momento de vivir,
de disfrutar el fruto de tu trabajo, de crear memorias hermosas que vas a guardar para siempre. Sus palabras tenían una lógica seductora que casi me convenció. Era cierto que mis ahorros no me estaban dando felicidad directa. Era cierto que había trabajado toda mi vida posponiendo placeres y experiencias para asegurar mi futuro. Y ahora que ese futuro había llegado, ¿no tenía derecho a disfrutarlo? Pero había algo en la forma como Yvonne presionaba por una decisión inmediata que me inquietaba profundamente. No me daba tiempo para pensar, para consultarlo con alguien más, para investigar por mi cuenta los detalles de este viaje maravilloso. Cada vez que intentaba pedir más tiempo o más información, ella me recordaba que la oferta era limitada y que si no actuábamos rápido perdería la oportunidad de mi vida. Además, mamá, he estado hablando con algunas personas sobre tu situación. Todos están de acuerdo en que vivir sola a tu edad no es lo más seguro. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica en medio de la noche? Este viaje no es solo unas vacaciones. Es el comienzo de una nueva etapa de tu vida donde vas a estar verdaderamente cuidada y protegida. Ahí estaba la verdad disfrazada de preocupación maternal. Yvonne no solo quería mi dinero para un viaje, quería que yo aceptara una nueva forma de vida donde otras personas tomarían las decisiones por mí. Donde ya no tendría que preocuparme por administrar mi dinero porque no lo tendría. Donde no tendría que preocuparme por mi independencia porque no la tendría. Durante las siguientes 2 horas, Yvonne desplegó todos los argumentos emocionales que había preparado. Me recordó todos los sacrificios que había hecho por ella, como si ese fuera el motivo por el cual ahora tenía el derecho de decidir sobre mi vida. Me habló de su amor por mí, de sus preocupaciones por mi bienestar, de sus sueños de verme feliz y relajada en mis años dorados. Pero lo que más me perturbó fue la forma como comenzó a hablar de mi dinero como si ya fuera suyo. Se refería a nuestros ahorros y a la inversión que vamos a hacer en tu bienestar. Hablaba de los $150,000 como si fueran solo el comienzo, como si el resto de mi dinero también tendría que ser usado sabiamente para asegurar mi comodidad futura. Al final de esa conversación, yo había accedido a todo. No porque estuviera completamente convencida, sino porque mi hija había logrado hacerme sentir culpable por dudar de sus intenciones. Había logrado hacerme creer que resistirme a su plan sería una traición a todo el amor que habíamos compartido durante años. Esa noche, sola en mi cama, no pude dormir. Algo dentro de mí sabía que había cometido un error terrible, pero ya era demasiado tarde para retractarme sin parecer una anciana desconfiada y malagradecida. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, y con él una sensación de terror que no había experimentado desde la muerte de mi esposo. Yvonne apareció en mi puerta a las 7 de la mañana con una sonrisa demasiado brillante y un auto que no reconocí. Era un sedán negro elegante que definitivamente no era suyo, porque yo conocía su viejo Corolla blanco con la abolladura en la puerta trasera que nunca había tenido dinero para reparar. Buenos días, mamá. ¿Estás lista para el día más maravilloso de tu vida? El chofer nos está esperando y no podemos llegar tarde porque todo está perfectamente coordinado para tu llegada. Chava. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. Durante los últimos 3 días, Yvonne había mencionado que ella misma me llevaría al lugar del viaje. Ahora, de repente, había un chofer involucrado. Cuando le pregunté sobre el cambio de planes, me explicó rápidamente que había surgido una emergencia en su trabajo y que contratar un servicio profesional de transporte sería mucho más cómodo para mí. El hombre detrás del volante era joven, tal vez de 30 años, con una expresión seria que no encajaba con la naturaleza supuestamente festiva de nuestro viaje. No me saludó cuando me subí al auto, solo asintió secamente cuando Yvonne le dio lo que parecían ser instrucciones específicas en voz baja. Me senté en el asiento trasero sintiéndome más como una carga que como una invitada de honor en mi propio viaje sorpresa. Durante los primeros minutos del viaje, intenté hacer conversación preguntando sobre nuestro destino. Cada vez que mencionaba algo específico sobre el resort o las actividades que habíamos discutido, Yvonne cambiaba de tema rápidamente o me decía que era mejor que fuera una sorpresa completa. Sus respuestas se volvían más vagas y evasivas con cada pregunta, y comencé a notar que evitaba mirarme directamente a los ojos. El paisaje por la ventana no era el que esperaba ver en el camino hacia un resort de lujo. En lugar de dirigirnos hacia las montañas o la costa donde normalmente se ubicaban este tipo de lugares, estábamos atravesando los suburbios grises de la ciudad, pasando por áreas industriales y bloques de apartamentos de aspecto institucional. Cuando señalé esto,
Yvonne me aseguró que era solo una ruta escénica más larga que habían elegido para que yo pudiera disfrutar del paisaje. Pero no había nada escénico en lo que estaba viendo. Almacenes abandonados, gasolineras deterioradas, centros comerciales medio vacíos con estacionamientos llenos de grietas. Este no era el camino hacia ningún paraíso vacacional que hubiera visto jamás en folletos o anuncios. Esto parecía el camino hacia los márgenes olvidados de la ciudad, donde la gente guardaba las cosas que no quería ver. Mamá, necesito que firmes estos papeles antes de que lleguemos. Son solo formalidades del resort, nada importante. Autorizaciones para tratamientos de spa, formularios de responsabilidad, ese tipo de cosas aburridas que todos los lugares requieren ahora por razones legales. Los papeles que me entregó estaban en una carpeta gruesa y las páginas estaban llenas de texto en letra pequeña que era difícil de leer en el auto en movimiento. Cuando pedí tiempo para leerlos cuidadosamente, Yvonne me dijo que no había tiempo y que eran documentos estándar que todas las huéspedes tenían que firmar. Me entregó una pluma cara y me mostró exactamente dónde poner mi firma en cada página. Algo en mi interior gritaba que me detuviera, que leyera cada palabra antes de firmar cualquier cosa. Pero Yvonne tenía una explicación aparentemente razonable para mi resistencia. Me dijo que entendía mi nerviosismo porque era mi primer viaje grande en años, pero que tenía que confiar en ella como siempre había hecho. Me recordó que ella jamás haría nada que pudiera lastimarme y que toda su vida había demostrado que mi bienestar era su prioridad. Firmé los papeles. Uno por uno, página tras página, sin entender realmente qué estaba autorizando. Firmé mi nombre en documentos que transferían el acceso a mi cuenta bancaria. Firmé formularios que daban permiso para tratamientos médicos no especificados. Firmé autorizaciones para que otras personas tomaran decisiones sobre mi cuidado y mi bienestar. Con cada firma, una parte de mi autonomía desaparecía, pero yo no lo entendía todavía. El viaje se alargó mucho más de lo que había anticipado. Después de 2 horas en el auto, comencé a preguntarme si realmente estábamos yendo a algún resort o si Yvonne me estaba llevando a algún lugar completamente diferente. El chofer seguía manejando en silencio, ocasionalmente consultando un GPS que yo no podía ver desde el asiento trasero. Las pocas veces que intenté preguntarle directamente sobre nuestro destino, él me ignoró completamente. Yvonne comenzó a actuar de manera extraña también. Se había vuelto más silenciosa y pensativa, revisando constantemente su teléfono y enviando mensajes a personas que no identificaba. Cuando le pregunté con quién se estaba comunicando, me dijo que estaba coordinando los detalles finales de mi llegada con el personal del resort. Pero algo en su lenguaje corporal me decía que estaba mintiendo. Finalmente, después de casi 3 horas de viaje, llegamos a nuestro destino. Pero no era un resort. Era un edificio institucional de ladrillo gris con jardines pequeños y bien mantenidos, rodeado por una cerca alta que más parecía diseñada para mantener a la gente adentro que para mantener a los intrusos afuera. Un letrero pequeño cerca de la entrada principal decía Centro de Cuidado Especializado San Miguel. Mi corazón se hundió hasta el estómago. Este no era un resort de lujo. Este no era un spa de relajación. Este era un asilo para ancianos. Yvonne me había mentido sobre absolutamente todo. Me había traído aquí bajo falsas pretensiones. Me había hecho firmar papeles sin explicarme su verdadero contenido, y ahora estaba parada frente a un lugar donde claramente planeaba dejarme. Mamá, sé que esto no es exactamente lo que esperabas, pero déjame explicarte. Este lugar es mucho mejor que cualquier resort temporal. Aquí vas a tener cuidado profesional las 24 horas del día, 7 días a la semana. Vas a estar segura, alimentada, y rodeada de personas capacitadas para manejar cualquier emergencia médica que puedas tener. Sus palabras se desvanecían en el fondo mientras yo procesaba la magnitud de su traición. No solo me había mentido sobre el viaje, sino que había orquestado todo esto con una precisión que sugería semanas o incluso meses de planificación. Los papeles que me había hecho firmar probablemente me comprometían a una estadía indefinida en este lugar. El acceso a mi cuenta bancaria que había autorizado probablemente ya estaba siendo utilizado para pagar por una internación que yo nunca había solicitado. El chofer bajó del auto y comenzó a descargar una maleta del maletero. Una maleta que yo no reconocía y que definitivamente no había empacado. Cuando le pregunté a Yvonne sobre mi equipaje real, me dijo que había empacado algunas cosas básicas por mí porque sabía que yo me habría preocupado demasiado por los detalles. Había tomado decisiones sobre qué partes de mi vida valían la pena conservar y cuáles podía descartar sin consultarme.
Una mujer mayor con uniforme de enfermera salió del edificio con una sonrisa profesional y un portapapeles en la mano. Se dirigió directamente hacia mí como si mi llegada hubiera estado programada y esperada. Esto confirmó que Yvonne había estado en contacto con este lugar durante mucho tiempo, organizando todos los detalles de mi internación mientras me mentía sobre viajes fantásticos y regalos especiales. Señora Salinas, qué gusto conocerla finalmente. Su hija nos ha contado tantas cosas maravillosas sobre usted. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a nuestra familia aquí en San Miguel. Su habitación está lista y el personal está esperando para ayudarla a instalarse cómodamente. La realidad de lo que estaba sucediendo finalmente me golpeó con toda su fuerza. Yvonne no solo había planeado internarme en un asilo, sino que había manipulado cada aspecto de la situación para que yo no pudiera resistirme o escapar. Me había hecho firmar documentos legales bajo falsas pretensiones. Había obtenido acceso a mi dinero mediante engaños. Había empacado mis pertenencias sin mi permiso y había coordinado mi llegada a este lugar como si yo fuera un paquete que necesitaba ser entregado. Todo esto para quedarse con mis $200,000 y comprar la casa de sus sueños con el dinero que yo había ahorrado trabajando incansablemente durante décadas. Todo esto para liberarse de la responsabilidad de cuidar a su madre anciana mientras se apropiaba de los recursos que yo había reservado para mi propia seguridad y dignidad en la vejez. Mientras caminaba hacia la entrada del asilo, mis piernas temblorosas apenas sosteniéndome, me di cuenta de que esta no era solo una traición financiera. Era el asesinato de la relación madre-hija que había valorado más que cualquier otra cosa en mi vida. Era la muerte de la mujer que había criado con tanto amor y la revelación de la extraña que había tomado su lugar. La primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida. Me asignaron una habitación pequeña con una cama individual, un armario metálico y una ventana que daba al estacionamiento. No había nada personal mío en ese espacio frío y estéril. Yvonne había empacado solo lo más básico, algunas prendas de ropa que ni siquiera eran mis favoritas, artículos de higiene genéricos, y ninguna de las fotografías o recuerdos que daban significado a mi vida. Era como si hubiera decidido que mi pasado ya no importaba. Durante esa primera noche, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo mientras procesaba la magnitud de lo que había sucedido. Mi propia hija me había engañado de la manera más cruel posible. Había utilizado mi amor por ella como un arma contra mí. Había aprovechado mi confianza para robar no solo mi dinero, sino mi libertad y mi dignidad. El dolor que sentía era tan profundo que físicamente me dolía el pecho. A la mañana siguiente, una enfermera joven llamada Sonia Beltrán entró a mi habitación con el desayuno y una sonrisa genuinamente amable. A diferencia de la mujer que me había recibido el día anterior, Sonia parecía realmente preocupada por mi bienestar emocional. Se sentó en la silla junto a mi cama y me preguntó cómo me sentía, no solo físicamente, sino emocionalmente. Señora Lourdes, disculpe que le pregunte esto, ¿pero usted realmente quería venir aquí? He estado trabajando en este lugar durante 5 años y he visto muchas situaciones diferentes, pero algo sobre su llegada ayer me pareció extraño. La forma como su hija hablaba de usted, los papeles que firmó, todo me dio una sensación muy incómoda. Sus palabras me sorprendieron. Durante horas había estado convenciéndome de que tal vez estaba exagerando, de que tal vez Yvonne realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí. Pero escuchar a otra persona expresar las mismas dudas que yo había estado sintiendo me dio la validación que necesitaba para admitir la verdad. Le conté a Sonia toda la historia. Le hablé sobre la mentira del viaje, sobre los papeles que había firmado sin leer, sobre el dinero al que Yvonne ahora tenía acceso. Le expliqué que nunca había expresado el deseo de vivir en un asilo y que toda esta situación había sido orquestada sin mi verdadero consentimiento. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Sonia se volvía más seria y preocupada. Esto no está bien, señora Lourdes. Lo que le han hecho es una forma de abuso financiero y emocional. Su hija no tenía derecho a tomar estas decisiones por usted sin su verdadero consentimiento informado. Los documentos que firmó bajo falsas pretensiones probablemente no son válidos legalmente, pero necesitamos ayuda para demostrarlo. Sonia me explicó que había visto casos similares antes, donde familiares manipulaban a personas mayores para obtener acceso a sus recursos financieros. Me dijo que había procedimientos legales para proteger a personas en mi situación, pero que yo necesitaría evidencia y representación legal para poder actuar efectivamente contra lo que Yvonne había hecho. Fue entonces cuando Sonia mencionó algo que cambiaría completamente el curso de mi historia.
Me dijo que había un abogado local llamado Miguel Calderón que se especializaba en casos de abuso contra personas mayores y que tenía una reputación excelente por ayudar a familias en situaciones como la mía. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando agregó que él mismo había mencionado mi nombre recientemente. Es algo increíble, señora Lourdes. El licenciado Calderón estuvo aquí la semana pasada visitando a otro cliente, y cuando mencioné que esperábamos la llegada de una señora Salinas, su cara cambió completamente. Me preguntó si se trataba de Lourdes Salinas, la señora que había trabajado como empleada de limpieza en el centro de la ciudad. Cuando le confirmé que sí, me dijo que usted había sido muy importante en su vida hace muchos años. No pude recordar inmediatamente a ningún Miguel Calderón, pero Sonia me dio más detalles que gradualmente despertaron mi memoria. Me habló de un joven estudiante de Derecho que había trabajado como conserje nocturno en uno de los edificios de oficinas donde yo limpiaba hace casi 15 años. Un muchacho delgado y trabajador que estudiaba con libros prestados y vivía con muy poco dinero. De repente, la memoria regresó como una ola. Miguel era el joven que encontré una noche llorando en una oficina vacía porque había perdido su trabajo de medio tiempo y no sabía cómo iba a pagar la universidad. Era el muchacho al que le llevé comida casera durante meses porque sabía que a veces no tenía dinero ni para comer. Era el estudiante brillante al que le presté $500 para que pudiera pagar sus exámenes finales y graduarse. Nunca me devolvió ese dinero, pero yo nunca se lo reclamé porque podía ver que estaba luchando por construir una vida mejor para sí mismo. Lo último que supe de él fue que había conseguido trabajo en un bufete de abogados y que finalmente estaba estableciendo su carrera. Me alegré mucho por él y nunca esperé nada a cambio de la ayuda que le había dado. Ahora, según Sonia, ese mismo joven se había convertido en un abogado exitoso que se especializaba en proteger a personas exactamente como yo. Era como si el universo hubiera conspirado para traer de vuelta a alguien a quien había ayudado en el pasado, justo cuando yo más necesitaba ayuda. Sonia se ofreció a contactar a Miguel inmediatamente. Me explicó que necesitaba actuar rápido porque cada día que pasaba, Ivone tenía más tiempo para usar mi dinero y más oportunidades para consolidar su control sobre mi situación. También me advirtió que probablemente mi hija regresaría pronto para asegurarse de que yo estuviera instalada cómodamente y para hacer que firmara documentos adicionales que podrían hacer aún más difícil recuperar mi libertad. 2 horas después, Miguel Calderón estaba parado en la puerta de mi habitación. Los años habían cambiado mucho su apariencia física, pero sus ojos seguían teniendo la misma bondad y determinación que recordaba del joven estudiante que había conocido décadas atrás. Se veía profesional y seguro, con un traje bien cortado y una presencia que comandaba respeto, pero cuando me vio, su expresión se suavizó con una mezcla de alegría y preocupación. Señora Lourdes, no puedo creer que nos volvamos a encontrar en estas circunstancias. Cuando Sonia me llamó y me contó lo que había pasado, me dio tanta rabia que alguien se hubiera aprovechado de usted de esta manera. Usted fue una bendición en mi vida cuando más lo necesitaba, y ahora es mi turno de ayudarla a usted. Miguel se sentó junto a mi cama y me pidió que le contara toda la historia desde el principio. Tomó notas detalladas en una libreta legal mientras yo le explicaba cada mentira que Ivone había usado, cada manipulación emocional que había empleado, cada documento que me había hecho firmar bajo falsas pretensiones. Sus preguntas eran precisas y profesionales, pero podía ver la indignación creciendo en sus ojos mientras entendía la magnitud de la traición que había sufrido. Después de escuchar toda mi historia, Miguel me explicó que lo que Ivone había hecho constituía múltiples delitos. Fraude financiero por obtener acceso a mi dinero mediante engaños. Confinamiento ilegal por internarme en el asilo sin mi verdadero consentimiento. Abuso emocional por manipular mis sentimientos maternales para lograr sus objetivos. También me explicó que los documentos que había firmado probablemente no tenían validez legal porque habían sido obtenidos mediante representaciones falsas. Pero lo más importante que Miguel me dijo fue que no estaba sola en esta situación. Me explicó que había varias opciones legales disponibles para recuperar mi dinero, mi libertad y mi dignidad. Me aseguró que tenía evidencia suficiente para construir un caso sólido contra Ivone y que él personalmente se haría cargo de todo el proceso legal sin cobrarme honorarios. Señora Lourdes, usted me ayudó cuando yo no tenía nada y nadie más creía en mí. Ahora yo tengo los recursos y el conocimiento para ayudarla a usted. Vamos a recuperar su dinero, vamos a sacarla de aquí, y vamos a asegurar que su hija enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Pero necesito que confíe en mí y que siga mis instrucciones exactamente como se las voy a dar. Por primera vez desde que había llegado al asilo, sentí una chispa de esperanza.
Ya no estaba completamente sola y desamparada. Tenía un aliado poderoso que entendía mi situación y que tenía las herramientas necesarias para luchar por mi justicia. Miguel había regresado a mi vida exactamente cuando más lo necesitaba, y estaba dispuesto a usar todo su conocimiento y experiencia para ayudarme a recuperar lo que Yvonne me había robado. La guerra por mi libertad y mi dignidad estaba a punto de comenzar. Miguel regresó al día siguiente con una maleta llena de documentos legales y un plan que me devolvió algo que había perdido por completo: la sensación de tener control sobre mi propia vida. Durante nuestra primera reunión, había sido una víctima desesperada contando una historia de traición. Ahora, bajo su guía experta, iba a convertirme en una estratega que recuperaría todo lo que me habían robado. Lo primero que Miguel me enseñó fue que la documentación sería mi arma más poderosa. Me explicó que necesitábamos crear un registro detallado de cada mentira que Yvonne me había dicho, cada manipulación que había usado, y cada paso de su plan para robar mi dinero. También necesitábamos evidencia física que demostrara que yo había sido engañada sobre la verdadera naturaleza de mi internación en el asilo. Señora Lourdes, su hija cometió el error de subestimar su inteligencia y su capacidad de recordar detalles importantes. Vamos a usar esa subestimación en su contra. Cada conversación que recuerde, cada promesa falsa que le hizo, cada documento que le hizo firmar sin explicación, todo eso se va a convertir en evidencia que la va a hundir legalmente. Durante las siguientes horas, Miguel me ayudó a reconstruir una cronología precisa de los eventos. Escribimos las fechas exactas de cada conversación importante con Yvonne. Documentamos las mentiras específicas que me había dicho sobre el viaje sorpresa. Registramos los métodos de presión emocional que había usado para hacerme firmar documentos sin leerlos. También creamos una lista detallada de todas las personas que podrían servir como testigos de diferentes aspectos de la situación. Miguel había traído consigo copias de los documentos que Yvonne me había hecho firmar, obtenidos directamente de los archivos del asilo. Al leerlos juntos, descubrimos que eran aún peores de lo que habíamos imaginado. No solo me comprometían a una estadía indefinida en el asilo, sino que también otorgaban a Yvonne poder legal para tomar decisiones médicas y financieras en mi nombre. Esencialmente, había usado mi firma para transferirle control total sobre mi vida. Pero Miguel encontró algo crucial en esos documentos que Yvonne no había anticipado. Cada página contenía declaraciones específicas sobre mi incapacidad mental y mi necesidad de cuidado especializado debido a demencia progresiva. Estas declaraciones eran completamente falsas, y Miguel me explicó que constituían fraude documental, un delito grave que podría resultar en cargos criminales contra mi hija. Esto es perfecto, señora Lourdes. Su hija se colgó ella misma con estas mentiras. Usted está aquí sentada conmigo manteniendo una conversación completamente coherente y racional. Cualquier examen médico va a demostrar que no tiene demencia ni ninguna incapacidad mental. Estos documentos son evidencia directa de que ella falsificó información para cometer fraude. El siguiente paso del plan de Miguel involucró obtener acceso a mis registros bancarios. Me explicó que necesitábamos documentar exactamente cuánto dinero había tomado Yvonne y cómo lo había usado. Para hacer esto, tendríamos que actuar rápidamente antes de que ella se diera cuenta de que yo había obtenido ayuda legal y comenzara a ocultar evidencia. Miguel había traído consigo un teléfono especial que no podía ser rastreado. Me enseñó a usarlo para acceder a mi cuenta bancaria en línea y verificar todas las transacciones que habían ocurrido desde que le había dado acceso a Yvonne. Lo que descubrimos me llenó de una rabia fría que no había sentido jamás en mi vida. En menos de una semana, Yvonne había retirado $60,000 de mi cuenta. Según los registros de transacciones, había usado el dinero para hacer un pago inicial en una casa nueva, exactamente como me había dicho que haría. Pero también había gastado dinero en cosas completamente ajenas a la compra de la casa: un auto nuevo, ropa cara, vacaciones que aparentemente había reservado para ella y sus amigos. Miguel tomó capturas de pantalla de cada transacción y las imprimió inmediatamente en una pequeña impresora portátil que había traído consigo. Me explicó que esta evidencia sería crucial para demostrar que Yvonne había usado mi dinero para beneficio personal, no para mi cuidado como había afirmado falsamente en los documentos del asilo. Pero la parte más inteligente del plan de Miguel no involucraba confrontar directamente a Yvonne todavía. En lugar de eso, me enseñó a crear una trampa que la haría revelar la verdadera naturaleza de sus intenciones, sin que se diera cuenta de que estaba siendo documentada. Señora Lourdes, su hija va a venir a visitarla pronto para asegurarse de que usted esté aceptando bien su nueva situación. Cuando venga,
Vamos a hacer que ella misma admita lo que ha hecho. Voy a equiparla con un dispositivo de grabación muy pequeño, y usted va a hacer que Yvonne hable sobre sus planes para su dinero y su vida. Miguel me enseñó exactamente qué preguntas hacer para obtener las admisiones más incriminatorias. Me mostró cómo dirigir la conversación de manera que Yvonne se sintiera cómoda hablando abiertamente sobre sus verdaderas motivaciones. Me explicó que las personas que cometen este tipo de crímenes a menudo se sienten tan seguras de su control que no pueden resistir la tentación de presumir sobre lo inteligentes que han sido. También me dio instrucciones específicas sobre cómo actuar durante esa visita. Necesitaba parecer derrotada y resignada, como si hubiera aceptado completamente mi nueva realidad. Esto haría que Yvonne bajara la guardia y hablara más libremente sobre sus planes futuros para mi dinero y mi vida. Miguel me aseguró que esto sería difícil emocionalmente, pero que era esencial para obtener la evidencia que necesitábamos. Durante los siguientes 2 días, Miguel y yo ensayamos la conversación varias veces. Él interpretaba el papel de Yvonne mientras yo practicaba hacer las preguntas correctas en el tono correcto. Me enseñó técnicas para mantener la calma emocional incluso cuando Yvonne dijera cosas que me lastimaran profundamente. También me explicó cómo usar el dispositivo de grabación sin que fuera detectado. Pero Miguel no se limitó a planificar la recopilación de evidencia. También comenzó a preparar los documentos legales que necesitaríamos para actuar una vez que tuviéramos toda la información necesaria. Me mostró los formularios para cancelar el poder legal que Yvonne había obtenido fraudulentamente. Me explicó el proceso para recuperar el acceso completo a mis cuentas bancarias. También preparó los documentos necesarios para demandar a Yvonne tanto civilmente por el dinero robado como criminalmente por los delitos que había cometido. Lo más importante que Miguel hizo durante esos días fue restaurar mi sentido de dignidad personal. Me recordó constantemente que yo no era una víctima indefensa, sino una mujer inteligente que había sido engañada por alguien en quien confiaba. Me aseguró que tener 69 años no me hacía incompetente para manejar mis propios asuntos, y que el sistema legal protegería mis derechos una vez que tuviéramos la evidencia necesaria. Señora Lourdes, usted trabajó toda su vida para ahorrar ese dinero. Usted tiene derecho a decidir cómo usarlo y dónde vivir. Su hija no tiene ningún derecho legal o moral para tomar esas decisiones por usted. Cuando terminemos con este proceso, no solo va a recuperar su dinero, sino que va a recuperar su independencia y su dignidad. Miguel también me ayudó a entender que mi situación no era única. Me explicó que el abuso financiero de personas mayores era un problema creciente, y que muchas familias enfrentaban situaciones similares. Me aseguró que no tenía nada de que avergonzarme por haber confiado en mi hija, porque esa confianza era natural y apropiada en una relación familiar saludable. También me preparó emocionalmente para lo que vendría después. Me explicó que Yvonne probablemente reaccionaría con rabia y desesperación cuando se diera cuenta de que su plan había sido descubierto. Me advirtió que intentaría usar manipulación emocional para hacerme sentir culpable por actuar en su contra. Me aseguró que estas reacciones eran predecibles y que no debía permitir que me disuadieran de buscar justicia. El tercer día después de la llegada de Miguel, Sonia vino a mi habitación para informarme que Yvonne había llamado y que vendría a visitarme esa tarde. Era el momento que habíamos estado esperando. El momento en que mi hija revelaría la verdad completa sobre sus intenciones, sin saber que cada palabra sería grabada y usada como evidencia en su contra. Miguel revisó el dispositivo de grabación una última vez y me recordó las preguntas clave que necesitaba hacer. Me aseguró que estaría esperando en el estacionamiento, listo para actuar inmediatamente una vez que obtuviéramos la evidencia que necesitábamos. Por primera vez en días, me sentí poderosa en lugar de vulnerable. Ya no era una anciana indefensa siendo manipulada por su hija. Era una mujer con un plan, aliados competentes, y la determinación de recuperar todo lo que me habían robado. La trampa estaba lista. Solo faltaba que Yvonne cayera en ella. Yvonne llegó esa tarde vestida con ropa nueva que claramente había comprado con mi dinero. Un vestido caro, zapatos de diseñador, y un bolso que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Se veía radiante y satisfecha consigo misma, como si acabara de resolver todos sus problemas financieros de una vez. Lo cual, por supuesto, era exactamente lo que había hecho. Hola, mamá. ¿Cómo te has estado sintiendo? Espero que ya te estés acostumbrando a tu nueva vida aquí. El personal me dice que has estado muy tranquila, lo cual es exactamente lo que esperaba. Sabía que una vez que te instalaras,
te darías cuenta de lo perfecto que es este lugar para ti. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña pequeña que finalmente había aceptado una decisión tomada por los adultos. El dispositivo de grabación que Miguel había escondido en mi ropa estaba funcionando perfectamente, capturando cada palabra de esta conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me obligué a sonreír y a actuar como la anciana resignada que ella esperaba ver. Le dije que tenía razón, que el asilo era muy cómodo y que el personal era amable. Le agradecí por haber tomado decisiones tan difíciles por mí, porque yo no habría sido capaz de hacerlo sola. Cada palabra me dolía, pero sabía que era necesario para que bajara la guardia completamente. Me alegra mucho escuchar eso, mamá. Siempre supe que eras más inteligente de lo que la gente te daba crédito. Y hablando de decisiones inteligentes, tengo noticias maravillosas sobre tu dinero. He estado invirtiendo tus ahorros exactamente como discutimos, y todo está saliendo mejor de lo que esperaba. Ahí estaba la mentira que Miguel había predicho que diría. Yvonne estaba reescribiendo la historia para hacer que pareciera que yo había estado de acuerdo con sus planes desde el principio. Pero yo tenía las preguntas preparadas para hacerla revelar la verdad. Yvonne, querida, mi memoria ya no es lo que era antes. ¿Podrías recordarme exactamente en qué estás invirtiendo mi dinero? Quiero estar segura de que entiendo todos los detalles. Sus ojos brillaron con lo que reconocí como avaricia pura. Estaba tan emocionada por presumir sobre su inteligencia financiera que no se dio cuenta de que yo estaba documentando cada palabra que decía. Bueno, mamá, como te expliqué antes, usé $60,000 para hacer el pago inicial de mi nueva casa. Es una inversión brillante porque el valor de la propiedad está subiendo rápidamente en esa zona. En 5 años, esa casa va a valer el doble de lo que pagué por ella. También compré un auto nuevo porque el viejo estaba a punto de descomponerse completamente, y necesito transporte confiable para poder visitarte regularmente. Continuó hablando durante varios minutos sobre cómo había invertido mi dinero en cosas que claramente eran para su beneficio personal. Me contó sobre las vacaciones que había reservado para celebrar su nueva independencia financiera. Me explicó que había comprado ropa nueva porque necesitaba verse profesional para las nuevas oportunidades de trabajo que planeaba buscar. Todo justificado como si fuera una inversión inteligente de mis recursos. Pero lo más revelador vino cuando le pregunté sobre mis ahorros restantes y mis planes futuros. Su respuesta fue tan fría y calculadora que me dio escalofríos, incluso habiendo anticipado algo así. No te preocupes por eso, mamá. El resto de tu dinero está seguro conmigo. Lo voy a usar para pagar por tu cuidado aquí, por supuesto, pero también para otras inversiones que van a beneficiarnos a las dos a largo plazo. Tú ya no necesitas preocuparte por decisiones financieras complicadas. Esa es mi responsabilidad ahora. Le pregunté específicamente qué pasaría si yo decidiera que quería salir del asilo y volver a vivir independientemente. Su respuesta eliminó cualquier duda sobre sus verdaderas intenciones. Mamá, seamos realistas. A tu edad, vivir sola ya no es una opción segura. Los doctores que revisaron tus documentos están de acuerdo conmigo en que necesitas supervisión constante. Además, ya gasté una cantidad significativa de tu dinero en inversiones que no se pueden deshacer fácilmente. La casa, el auto, todo eso está bajo contratos que duran varios años. Era una admisión completa de que había gastado mi dinero sin mi verdadero consentimiento y que no tenía intención de devolverlo o permitir que yo recuperara mi independencia. También estaba admitiendo que había falsificado información médica sobre mi capacidad mental para justificar su control sobre mi vida. Cuando le pregunté sobre los documentos que me había hecho firmar, su explicación fue aún más incriminatoria. Esos papeles eran necesarios para protegerte legalmente. Mamá, como tu hija, tengo la responsabilidad de asegurar que estés bien cuidada, incluso si eso significa tomar decisiones que tú no entiendes completamente en el momento. Los abogados me dijeron que era la única forma de garantizar que recibieras el cuidado que necesitas sin complicaciones burocráticas. Miguel había predicho exactamente esta línea de justificación. Yvonne estaba admitiendo que había usado engaños para obtener mi firma en documentos legales, y que había consultado con abogados sobre cómo manipular el sistema para obtener control sobre mi vida y mi dinero. La conversación continuó durante casi 1 hora. Yvonne reveló detalles sobre cómo había planeado todo durante meses,
como había investigado diferentes asilos para encontrar uno que fuera cómodo pero no demasiado caro, y como había calculado exactamente cuánto de mi dinero podría usar para sus propios propósitos sin despertar sospechas inmediatas. También admitió algo que me rompió el corazón completamente. Me dijo que había estado esperando durante años la oportunidad de acceder a mis ahorros, y que la muerte de mi esposo había sido una bendición disfrazada porque me había hecho más vulnerable y dependiente emocionalmente. Cuando finalmente se fue esa tarde, yo tenía más de una hora de grabación donde mi propia hija admitía fraude, abuso financiero, falsificación de documentos y confinamiento ilegal. También había revelado detalles específicos sobre cómo había gastado mi dinero y sus planes para el futuro. Miguel apareció en mi habitación 30 minutos después de que Yvonne se marchara. Su sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que dijera una palabra. Señora Lourdes, tenemos todo lo que necesitamos. Su hija acaba de confesar múltiples delitos graves, y cada palabra está grabada con perfecta claridad. Mañana por la mañana vamos a comenzar el proceso legal que va a cambiar su vida para siempre. Por primera vez en semanas, me permití sentir algo que se parecía a la esperanza. Yvonne había subestimado completamente mi capacidad de luchar por mi propia dignidad. Había asumido que yo era demasiado vieja, demasiado confiada, y demasiado emocionalmente dependiente para descubrir su traición y actuar en consecuencia. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La mañana siguiente llegó con una claridad que no había sentido en meses. Miguel apareció temprano con una maleta llena de documentos legales ya preparados y una sonrisa que me recordó al joven estudiante determinado que había conocido años atrás. Pero ahora tenía el poder y la experiencia para convertir esa determinación en justicia real. Hoy es el día, señora Lourdes. Hoy su hija va a descubrir que subestimó completamente a la mujer que la crió. Vamos a golpearla desde múltiples direcciones al mismo tiempo, y cuando termine el día, ella va a entender que las acciones tienen consecuencias. El plan de Miguel era meticuloso y devastador en su simplicidad. Primero, había usado la grabación de la conversación con Yvonne para obtener una orden judicial que congelaba inmediatamente todas mis cuentas bancarias y revertía el acceso que ella había obtenido fraudulentamente. Segundo, había presentado cargos criminales por fraude, abuso financiero y confinamiento ilegal. Tercero, había iniciado una demanda civil para recuperar todo el dinero que había robado, más daños adicionales por el trauma emocional que me había causado. Pero lo más satisfactorio de todo era que Yvonne no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. Creía que había ejecutado el plan perfecto y que yo estaba completamente bajo su control. Esta mañana iba a despertar a un mundo donde todas sus ventajas habían desaparecido de la noche a la mañana. La primera llamada llegó a las 9 de la mañana. Sonia vino corriendo a mi habitación para decirme que Yvonne estaba en el teléfono, gritando histéricamente sobre problemas con las cuentas bancarias. Miguel sonrió y me indicó que tomara la llamada, pero que siguiera el guión que habíamos ensayado. Mamá, ¿qué está pasando? Traté de usar la tarjeta esta mañana y me dijeron que la cuenta está congelada. ¿Hiciste algo? ¿Hablaste con el banco sobre algún problema? Su voz estaba llena de pánico, pero yo mantuve un tono calmado y confundido. Le dije que no entendía de qué estaba hablando, que yo no había contactado al banco sobre nada. Le sugerí que tal vez había sido un error del sistema y que debería ir al banco para aclarar la situación. Cada palabra que decía aumentaba su desesperación. No, mamá, esto no es un error. Alguien tuvo que haber llamado al banco. Alguien tuvo que haber dicho algo. ¿Has hablado con alguien sobre el dinero? ¿Has mencionado a alguien que yo tengo acceso a la cuenta? Era hermoso escuchar cómo su seguridad se desmoronaba palabra por palabra. La mujer que había estado tan segura de su control sobre mi vida ahora estaba rogando por información que yo no tenía intención de darle. Miguel me hizo señas para que terminara la llamada, diciéndole que estaba confundida y cansada, y que hablaríamos más tarde. La segunda llamada llegó 2 horas después. Esta vez, Yvonne había ido al banco y había descubierto que no solo estaba congelada la cuenta, sino que una orden judicial había revertido completamente su acceso. También había descubierto que había una investigación criminal en curso y que los detectives querían hablar con ella inmediatamente. Mamá, ¿qué hiciste? ¿A quién le dijiste? Hay policías preguntando por mí. Dicen que hay una denuncia criminal. Esto es una locura. Yo soy tu hija. Todo lo que hice fue para cuidarte. Ahora su voz había cambiado del pánico a la rabia.
Era la voz de alguien que se había dado cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando y que estaba buscando desesperadamente a alguien a quien culpar. Pero yo seguí interpretando mi papel de anciana confundida, diciéndole que no entendía de qué estaba hablando y que tal vez debería consultar con un abogado si tenía problemas legales. La tercera llamada llegó esa tarde, después de que Yvonne había sido interrogada por los detectives y había visto las transcripciones de nuestra conversación grabada del día anterior. Esta vez, su estrategia había cambiado completamente. Ahora estaba usando chantaje emocional puro, tratando de manipular mi amor maternal para salvarla de las consecuencias de sus acciones. Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Sé que estás enojada conmigo, pero soy tu única hija. Soy lo único que tienes en este mundo. Si me pasa algo malo, vas a quedarte completamente sola. ¿No entiendes que todo lo que hice fue porque te amo? ¿No entiendes que solo quería asegurar que estuvieras bien cuidada? Sus palabras me dolían, pero Miguel había anticipado exactamente esta táctica. Me había preparado para el momento cuando Yvonne intentaría usar mi amor por ella como un arma contra mí, exactamente como había hecho durante todo este proceso. Esta vez, yo estaba lista para resistir la manipulación. Yvonne, querida, si realmente me amas, entonces respetarás mi decisión de buscar ayuda legal para entender lo que ha pasado. Si no hiciste nada malo, entonces los abogados y los policías lo van a confirmar, y todo va a estar bien. Podía escuchar su frustración creciendo mientras se daba cuenta de que sus tácticas habituales de manipulación ya no funcionaban conmigo. La anciana vulnerable que había engañado tan fácilmente ya no existía. En su lugar había una mujer que había recuperado su poder y que no tenía intención de volver a ser víctima. Miguel me informó que los detectives habían arrestado a Yvonne esa tarde. La acusaron formalmente de fraude en primer grado, abuso financiero de una persona vulnerable y confinamiento ilegal. La fianza fue fijada en $50,000, dinero que ella ya no tenía acceso porque todas las cuentas habían sido congeladas. Iba a pasar la noche en la cárcel, reflexionando sobre las decisiones que la habían llevado a ese punto. Pero Miguel no se detuvo ahí. También había contactado al novio de Yvonne, Miguel Beltrán, quien había sido beneficiario indirecto del dinero robado. Los abogados de Miguel habían enviado una demanda exigiendo la devolución inmediata de cualquier dinero o propiedad que hubiera recibido de Yvonne durante los últimos 6 meses. Si no cooperaba voluntariamente, también enfrentaría cargos como cómplice de fraude. La casa que Yvonne había comprado con mi dinero fue embargada inmediatamente. El auto nuevo que había comprado también fue confiscado. Todos los bienes que había adquirido usando mis ahorros robados fueron identificados y recuperados para ser vendidos y devolver el dinero a mi cuenta. Miguel me aseguró que recuperaría cada centavo, plus intereses y daños punitivos. Pero lo más satisfactorio no era la recuperación del dinero. Era ver cómo toda la vida que Yvonne había construido sobre mentiras y dinero robado se desmoronaba en un solo día. La casa nueva donde había planeado vivir cómodamente con mi dinero ya no era suya. El auto que había comprado para impresionar a sus amigos había sido llevado por los oficiales judiciales. Los planes de vacaciones que había hecho fueron cancelados cuando las agencias de viaje descubrieron que el dinero había sido obtenido fraudulentamente. Miguel me mostró fotografías de Yvonne siendo escoltada fuera de su lugar de trabajo en Esposas. Me explicó que su empleador había sido notificado de los cargos criminales y que probablemente perdería su trabajo debido a la naturaleza de los delitos. Una persona que comete fraude contra su propia madre vulnerable no es alguien en quien los empleadores puedan confiar con responsabilidades financieras. También me contó que varios de los amigos de Yvonne habían sido contactados por los investigadores. Aparentemente, ella había estado presumiendo durante semanas sobre su herencia temprana y su madre generosa que había decidido transferirle control de las finanzas familiares. Estas conversaciones, recordadas y documentadas por testigos, proporcionaban evidencia adicional de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no tenía remordimiento sobre sus acciones. La cuarta llamada llegó esa noche, desde la cárcel. Yvonne había conseguido acceso a un teléfono y me llamó sollozando, prometiendo que devolvería todo el dinero si yo retiraba los cargos. Me rogó que recordara todos los buenos momentos que habíamos compartido cuando ella era niña. Me suplicó que pensara en cómo se sentiría mi esposo muerto si supiera que yo había enviado a su hija a la cárcel. Pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. Miguel me había enseñado que las personas que cometen este tipo de crímenes siempre expresan remordimiento cuando enfrentan las consecuencias, pero que raramente sienten verdadero arrepentimiento por el daño que han causado.
Sus lágrimas eran por su propia situación, no por el dolor que me había infligido. Le dije a Yvonne que la amaba, pero que amar a alguien no significaba permitir que esa persona destruyera mi vida sin consecuencias. Le expliqué que había trabajado demasiado duro durante demasiados años para permitir que alguien, incluso mi propia hija, robara mi dignidad y mi seguridad financiera. Al final de ese día, Yvonne estaba en la cárcel, enfrentando años de prisión y la ruina financiera completa. Todas las ventajas que había obtenido mediante fraude y manipulación habían sido eliminadas. Todos los planes que había hecho usando mi dinero robado habían sido destruidos. Y yo estaba sentada en mi habitación del asilo, ya no como una prisionera, sino como una mujer que había recuperado el control de su propia vida. Mañana, Miguel me había prometido, yo saldría de este lugar y comenzaría el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo donde nadie más tomaría decisiones por mí, donde mi dinero estaría seguro bajo mi propio control, y donde mi dignidad estaría protegida por la ley y por mi propia determinación de no volver a ser víctima jamás. 6 meses después de que mi mundo se desmoronara completamente, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo el amanecer sobre las montañas que siempre soñé conocer. No es una casa grande ni lujosa, pero es mía. Cada mueble fue elegido por mí, cada decoración refleja mis gustos, y lo más importante de todo, nadie más tiene las llaves excepto yo. Miguel mantuvo cada una de sus promesas. Recuperé todos mis $200,000, más otros 50,000 en daños punitivos que el juez ordenó que Yvonne me pagara como compensación por el trauma emocional. La casa que había comprado con mi dinero robado fue vendida, el auto fue devuelto al concesionario, y hasta las vacaciones que había reservado fueron canceladas con reembolso completo. Yvonne fue sentenciada a 3 años de prisión por fraude agravado y abuso financiero de una persona vulnerable. El juez fue particularmente severo porque consideró que traicionar la confianza de su propia madre anciana era especialmente despreciable. Durante el juicio, tuve que testificar sobre todo lo que había pasado, reviviendo cada mentira y cada manipulación. Fue doloroso, pero también liberador poder contar mi historia completa frente a una corte que validó mi experiencia y castigó a quien me había lastimado. Miguel Beltrán, el novio de Yvonne, cooperó completamente con las autoridades una vez que se dio cuenta de que también podía enfrentar cargos criminales. Devolvió todo el dinero que había recibido indirectamente de Yvonne y testificó sobre las conversaciones donde ella había admitido que estaba usando el dinero de su madre sin permiso. Su testimonio fue crucial para asegurar la condena de Yvonne. El asilo San Miguel nunca más aceptó a otra persona bajo circunstancias similares a las mías. Miguel demandó exitosamente a la institución por no verificar adecuadamente si mi internación era verdaderamente voluntaria. Como parte del acuerdo, el asilo tuvo que implementar nuevos protocolos para proteger a personas vulnerables de familiares manipuladores. Sonia Beltrán, la enfermera que me ayudó, fue promovida a supervisora del nuevo programa de protección. Pero lo más importante que recuperé no fue el dinero. Fue mi sentido de valor personal y mi confianza en mi propia capacidad de tomar decisiones. Durante décadas había definido mi valor a través de mi relación con otros, como esposa de Roberto, como madre de Yvonne, como empleada de las familias para quienes trabajaba. Ahora, por primera vez en mi vida, entiendo mi valor como individuo independiente. Tengo 69 años y finalmente estoy viviendo por primera vez exclusivamente para mí misma. Compré esta casa en un pueblo pequeño en las montañas, lejos de la ciudad donde tantos recuerdos dolorosos me perseguían. Cada mañana me despierto cuando quiero, desayuno lo que me gusta, y paso el día haciendo exactamente lo que me da placer. He empezado a pintar. Nunca antes había tenido tiempo para actividades creativas, pero resulta que tengo cierto talento natural para capturar paisajes. Mis pinturas no son obras maestras, pero me dan una satisfacción profunda que nunca había experimentado. Vendo algunas en el mercado local, no porque necesite el dinero, sino porque me gusta la idea de que otras personas puedan disfrutar algo que creé con mis propias manos. También he comenzado a escribir. Al principio eran solo notas sobre mi experiencia con Yvonne, una forma de procesar todo lo que había pasado. Pero gradualmente se convirtió en algo más grande, un libro sobre abuso financiero de personas mayores y cómo reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Miguel me ha ayudado a contactar editores, y parece que hay interés real en publicar mi historia. Miguel sigue siendo una presencia constante en mi vida, pero ahora como amigo genuino en lugar de solo como mi abogado. Viene a visitarme una vez al mes, y siempre me trae libros nuevos y noticias sobre casos similares al mío que está manejando.
Me ha contado que mi caso se ha convertido en un precedente legal importante que está ayudando a otras personas en situaciones similares. A través de Miguel, he conocido a otras mujeres que han vivido experiencias parecidas a la mía. Hemos formado un grupo de apoyo informal que se reúne semanalmente en mi casa. Compartimos nuestras historias, nos damos consejos prácticos sobre cómo proteger nuestras finanzas, y más importante, nos recordamos mutuamente que tenemos valor y dignidad independientemente de cómo nuestras familias nos traten. Una de estas mujeres es Olivia Arellano, una señora de 72 años cuyo hijo la convenció de vender su casa y mudarse con él, solo para descubrir que él planeaba usar el dinero para pagar sus deudas de juego. Otra es Claudia Benítez, de 67 años, cuya hija le robó su pensión durante meses mientras fingía pagar sus cuentas. Cada una de nosotras tiene una historia diferente, pero todas compartimos la experiencia de haber sido traicionadas por personas en quienes confiábamos completamente. Juntas hemos aprendido que el abuso financiero de personas mayores es mucho más común de lo que la sociedad reconoce. También hemos aprendido que es posible recuperarse, no solo financieramente sino emocionalmente. Más importante, hemos descubierto que nuestras experiencias, por dolorosas que sean, pueden ser transformadas en sabiduría que ayude a otras personas. Sobre Ivone, prefiero no pensar demasiado. Recibo informes ocasionales sobre su situación en prisión a través de Miguel, pero he decidido que mi energía emocional es demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que demostró que mi bienestar no era importante para ella. Sé que eventualmente saldrá de la cárcel, y sé que probablemente intentará contactarme. Cuando ese momento llegue, estaré preparada para responder con firmeza pero sin crueldad. He aprendido que perdonar no significa permitir que alguien te lastime repetidamente. Significa liberar la rabia que te está envenenando a ti, no a la persona que te lastimó. He perdonado a Ivone por mi propio bien, pero eso no significa que esté dispuesta a darle otra oportunidad de destruir mi vida. Mis días ahora están llenos de pequeños placeres que antes no podía permitirme. Leo libros que me interesan sin preocuparme por si son apropiados para mi edad. Como en restaurantes cuando quiero compañía, sin sentir que estoy desperdiciando dinero. Viajo a ciudades cercanas para visitar museos y mercados, disfrutando de la libertad de explorar sin horarios rígidos o acompañantes no deseados. El mes pasado, conduje sola hasta la costa y pasé una semana en un hotel frente al mar. Cada mañana caminaba por la playa, recogiendo conchas y observando gaviotas. Por las tardes me sentaba en el balcón de mi habitación, viendo las olas y reflexionando sobre lo diferente que es mi vida ahora comparada con hace solo un año. Era exactamente el tipo de viaje que Ivone había fingido que me estaba dando, excepto que esta vez era real y era completamente mi decisión. También he comenzado a hacer trabajo voluntario en el Centro de Recursos para Personas Mayores del pueblo. Ayudo a otras personas a entender sus derechos financieros y a reconocer señales de manipulación familiar. Es gratificante poder usar mi experiencia dolorosa para proteger a otros de pasar por lo mismo que yo viví. Algunos días son más difíciles que otros. Hay momentos cuando siento la soledad profundamente, cuando extraño tener una familia que realmente se preocupe por mí. Hay noches cuando me despierto pensando en todos los años que perdí viviendo para otras personas en lugar de vivir para mí misma. Pero estos momentos de tristeza son superados por una sensación predominante de libertad y posibilidad. A los 69 años, finalmente entiendo que nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. Nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando nadie más está controlando tus decisiones. Mi dinero está ahora en cuentas que solo yo controlo, con protecciones legales adicionales que Miguel ayudó a establecer. He hecho un testamento claro que especifica exactamente cómo quiero que se distribuyan mis bienes cuando muera, sin ambigüedades que puedan ser manipuladas por familiares codiciosos. También he establecido directivas médicas que aseguran que solo yo puedo tomar decisiones sobre mi cuidado mientras sea competente para hacerlo. Si hay otras mujeres viendo esto que están pasando por algo similar, quiero que sepan que no están solas y que no es demasiado tarde para actuar. Busquen ayuda legal inmediatamente. Documenten todo. Confíen en sus instintos cuando algo se sienta mal. Y recuerden que ustedes tienen derecho a mantener control sobre sus propias vidas, sin importar lo que sus familias les digan. Gracias por escuchar mi historia. Si les sirvió de algo, por favor denle like y compartan para que otras personas puedan verla. Sus comentarios significan mucho para mí, y me encanta leer sobre sus propias experiencias de superación. Ahora, si me disculpan,
Tengo una puesta de sol que admirar desde mi propia terraza, en mi propia casa, con mi propio dinero seguro en el banco. Finalmente soy libre.